Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo módulo del curso virtual de ECMO. Ya estamos prácticamente en el anteúltimo módulo, así que hoy vamos a hablar de lo que es Winning en ECMO. Realmente es un tema, creo que apasionante, y les diría de los más artesanales, en los cuales tenemos que guiarnos paciente a paciente. Por eso lo vamos a dividir en dos partes, dos charlas. Por un lado, arrancaríamos con la doctora Lucrecia Burgos. Lucrecia es cardióloga universitaria, especialista en insuficiencia cardíaca, y ella es staff del servicio de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y trasplante cardíaco del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Así que vamos a tratar de mostrar también algún caso. Me parece que es justo el tema para hacer algo de casuística. Y bueno, después vamos a seguir con Néstor, con todo lo que es el Winning ECMO veno-venoso. Así que lo dividimos en estas dos charlas, realmente distintas, porque el Winning en uno y otro es totalmente distinto. Así que, Lucrecia, cuando quieras. Muchas gracias, Leonardo, por la presentación. Vamos a arrancar con esta parte de la charla con Winning del ECMO veno-arterial. A ver si se pasa. Bueno, ya a lo largo del curso ya hemos visto quiénes son los pacientes que pueden beneficiarse de una asistencia circulatoria mecánica a corto plazo, como es el ECMO, y también vimos cuáles son los pacientes que tienen contraindicaciones para el ECMO. Ahora vamos a tratar de responder una pregunta bastante difícil, que es una vez que ya es implantado el ECMO, ¿cuándo retirarlo? Para eso vamos a ver un caso clínico disparador, que es bastante simple, que refleja nuestra práctica habitual. Es un caso que tuvimos hace un par de meses. Presentamos un paciente que es sexo masculino, es joven, de 58 años, hipertenso como único antecedente relevante. Se despierta a la mañana con dolor precordial, opresivo de características bien típicas, acude a un hospital, en la cual le realizan un electrocardiograma que evidencia supradesnivel del segmento CT. Es un centro que no disponía de hemodinamia 24 horas, por lo cual es derivado en la ambulancia del SAME. Durante el traslado presenta episodios de fibrilación ventricular, es cardiovertido en 4 oportunidades y ingresa al ICUA luego del evento. Al ingreso se encontraba hipotenso, taquicárdico, con mala perfusión periférica, taquipneico, desaturado con aporte de oxígeno, rales ambas bases, obnubilado, y el electrocardiograma de ingreso estaba en ritmo sinusal pero con el supradesnivel anterior. Activamos una CCG de emergencia. En el estudio se ve una oclusión trombótica en el tercio medio de la descendente anterior y se colocó un stent en dicha arteria. El resto de las arterias no presentaba lesiones. Durante la angioplastia, mientras y antes, fue todo bastante simultáneo, se intubó el paciente, se inició soporte hemodinámico con inotrópicos, se colocó un Swan-Ganz y un balón de contrapulsación intraórtico. El paciente, inmediatamente luego de esta intervención, se encontraba taquicárdico, con tendencia en la hipotensión arterial, con soporte inotrópico con noradrenalina y adrenalina, regular perfusión periférica, una PAFI de 220 con el balón de contrapulsación intraórtico y estaba bajo zona de analgesia con un RAS de -5. Este es el ecocardiograma bedside, es un paciente que estaba en RM con un decúbito obligado, con lo cual tiene una técnica un poco más dificultosa, pero se puede ver que tiene trastornos de motilidad en la cara anterior y con un deterioro severo de la función sistólica ventricular izquierda, y sin ninguna evidencia de complicaciones mecánicas, ni derrame pericárdico, ni ninguna valvulopatía nueva que pueda explicar este shock cardiogénico. Hicimos una evaluación bastante precoz, aproximadamente la hora, luego de la angioplastia. Se agrega una tercera droga, la vasopresina, a dosis máximas de 0.04 gamas, presentado oliguria con una diuresis de 0.5, el ácido láctico en 10, una venosa mixta de 50, y como otros datos que reflejan el componente multiorgánico, una creatinina bastante aceptable de 1.3, con elevación de las transaminasas, y se midió el Swan-Ganz, que tiene un índice cardíaco de 1.4 y una presión wedge de 24. Ante estos resultados y teniendo en cuenta el cuadro clínico del paciente, la edad y las comorbilidades, se implantó el ECMO-VA con oxigenación pulmonar extracorpórea veno-arterial. Fue más o menos a las 2 horas, 3 horas de haber ingresado el paciente. El paciente se encontraba en asistencia completa, con inotrópicos en descenso, con una dosis de adrenalina de 0.2 microgramos kilogramo minuto, un láctico normal al día siguiente, con resolución de las alteraciones metabólicas, con resolución de la falla multiorgánica. Realizamos recreo de sedación, neurológicos, repetimos el ecocardiograma que evidenció una mejoría de la función ventricular, y tenemos una valoración también con una onda S de tisular que es más de 10.
Con todos estos datos clínicos y teniendo en cuenta la mejoría del paciente, hicimos una prueba de Winning guiada por ecocardiograma. Retiramos el ECMO venoarterial a las 96 horas de haber iniciado el paciente. Se consideró que fue un Winning exitoso y el paciente fue dado de alta a las 2 semanas, que tuvo como complicaciones intrahospitalarias una infección respiratoria y una hemorragia digestiva que prolongaron el alta. Por lo tanto, ahora vamos a tratar de disparar y responder las siguientes preguntas. ¿Cuándo consideramos que el Winning es exitoso? Si este paciente o qué pacientes tienen predictores específicos de Winning, cómo determinar que el paciente se encuentra listo para iniciar el proceso de Winning y cómo la realizamos la prueba y cuándo esta prueba consideramos que es exitosa para avanzar con la decanulación. Respecto al ECMO venoarterial, sabemos que hay 3 resultados potenciales. Tenemos el resultado más favorable, que es la recuperación del paciente, que permite el Winning y la decanulación. Tenemos un escenario intermedio, que es un paciente que no se puede destetar, que tiene una necesidad persistente de asistencia circulatoria mecánica, que requiere una conversión a soporte duradero o trasplante cardíaco, y tenemos el desenlace favorable, que sea el deterioro o muerte del paciente. Por lo cual el Winning, como vemos, no es una decisión fácil, porque por un lado tenemos que si es muy precoz, exponemos el corazón que ya está comprometido, porque como pueden ver no mejora al 100% a ciertos factores estresantes como son altas dosis inotrópicos, a una instabilidad hemodinámica, a una recanulación de emergencia al reinicio del ECMO. Pero también si de forma tardía prolongamos al paciente o la exposición de los riesgos de las posibles complicaciones que conlleva el ECMO, que fue las que fuimos viendo a lo largo del curso, aumentando así la mortalidad, por lo cual hay que encontrar el punto justo. El Winning exitoso, la realidad es que las series lo repuntan entre el 30 y el 70%, tiene muchos factores que condicionan, como puede ser la causa subyacente. Por ejemplo, no es lo mismo la colocación de un ECMO en el caso de una intoxicación, una miocarditis o una falla primaria del injerto en el caso del trasplante cardíaco, o como es el paro cardiorrespiratorio. Y la definición de Winning exitoso utilizada. Acá hay 2 definiciones que son como las más utilizadas en la literatura. Una es más simple, que el paciente está vivo luego de las 48 horas de una vez retirado el ECMO. Una un poco más compleja, rebuscada, son aquellos pacientes que durante 30 días no requirieron más soporte mecánico debido al shock cardiogénico, independientemente de lo que le haya sucedido en el medio. Una definición es un poco más restrictiva que la otra. Realizamos un análisis nosotros recientemente, un metaanálisis que evaluamos todos aquellos estudios que valoraron el destete y el Winning del ECMO. Estos son los principales, pueden ver acá en la tabla que la definición es bastante variable. La gran mayoría es más de 48 horas o supervivencia sin soporte mecánico luego de 30 días. El tiempo de utilización del ECMO ronda entre los 4 y los 10 días, y pueden ver la variabilidad de los pacientes que son retirados del ECMO, que oscila, como vimos previamente, entre el 30 hasta el 60% aproximadamente. Y un concepto muy importante que les quisiera transmitir, que Winning exitoso no es igual a supervivencia. El hecho de que yo le haya podido sacar el ECMO al paciente no quiere decir que va a sobrevivir. Entre el 20 al 65% de los pacientes que son destetados no sobreviven a alta hospitalaria. Muchas veces son causas cardíacas, como también falla multiorgánica. El estudio más relevante que nos enseñó esto es un estudio nacional realizado en Japón, multicéntrico, con más de 5.000 pacientes con ECMO venoarterial. La realidad es que el 64% se pudo retirar el ECMO, lo cual es un número bastante excelente, pero aproximadamente la mitad se murió en la internación. Hay ciertos predictores que nos ayudan a definir cuáles son aquellos pacientes que les va a ir bien luego que se retiran el ECMO, como la diabetes, la obesidad, el tiempo ECMO en el caso de los paros cardiorrespiratorios extrahospitalarios, la duración de la RCP, las funciones de los diferentes órganos, los niveles de láctico y la puntuación SOFA. Como podemos ver en las diferentes curvas de Kaplan-Meier de abajo, cómo se separan las curvas en función si tiene SOFA alto, si tiene deterioro de la función renal, o si tiene un tiempo corto, que son 30 minutos desde el inicio del paro. Entonces, a quienes intentamos sacarles el ECMO, como concepto general, es poco común intentar retirarlo las primeras 72 horas, porque necesitamos mejorar la contractilidad del miocardio, es decir, aquella causa que lo lleva al ECMO, tratar de optimizarla, que el paciente tenga menos requerimientos de inotrópicos, que mejore la hemodinamia del paciente, las presiones de enclavamiento, la presión venosa central, y sobre todo que mejore la falla multiorgánica. Hay ciertos predictores que nos podemos ayudar para tomar esta decisión. Tenemos predictores clínicos, de la microcirculación, ecocardiográficos de laboratorios y biomarcadores que vamos a ver acá en adelante.
Dentro de los parámetros clínicos más utilizados, la presión de pulso, que se define la presión sistólica menos la diastólica, que sabemos que una presión de pulso que es aproximadamente más de 52 o 59 según el estudio, se asocia significativamente con el winning exitoso. También tenemos los biomarcadores. Hay un estudio que analizó el NT-proBNP, la troponina, el péptido natriurético poliuretano, la proadenomedulina, la copeptina, y ninguno de estos pudo identificar a aquellos pacientes que van a ser exitosos luego del retiro del ECMO, por lo cual podremos decir que por lo pronto los biomarcadores analizados no parecerían ser útiles. Analizando el lactato, hubo un estudio muy interesante que evaluó no solamente los valores del lactato al inicio del ECMO, a las 6 horas y a las 2 horas, también evaluó el clearance, es decir, la depuración y cómo cambian los valores dinámicamente luego del inicio del ECMO. Tanto los valores basales como el clearance se asoció significativamente con la mortalidad hospitalaria y el ST fallido. Es decir, aquel paciente que le implantó el ECMO y a las 12 horas no lavó, como decimos, el láctico, bueno, es un paciente que probablemente va a ser mucho más difícil retirar el ECMO. En cambio, aquellos pacientes que luego de las horas iniciado el ECMO mejora el láctico, como así la falla multiorgánica, sabemos que es un paciente que tiene mucho mejor pronóstico, porque también habla del daño y del tiempo en el cual nosotros implantamos el ECMO. Respecto a la microcirculación, es bastante atractivo esto, es bastante novedoso, es el único estudio relevante y clínico que hay, en el cual evaluaron los autores la microcirculación sublingual, evaluaban la densidad de los vasos, de los totales y también de los vasos perfundidos, y evaluaron que todos aquellos que no fueron destetados del ECMO tenían un gran deterioro de los vasos pequeños y de los vasos más grandes. En cambio, de todos los pacientes que fueron destetados, ninguno tenía alteración de la microcirculación. Claramente que esto es algo exploratorio, pero eso habla también del compromiso que tiene el shock al momento de ser implantado el ECMO. Ahora yendo un poco más a la realidad, a lo que hacemos habitualmente todos los días, estos son los parámetros ecocardiográficos que usamos habitualmente para decir retirar un ECMO o no. Uno es el tiempo, bueno, el IVT aórtico, como vimos antes, la velocidad lateral del anillo mitral, la onda S que sería esta que está acá arriba, la fracción de eyección claramente, la dilatación y la interdependencia ventricular es algo que valoramos, y esto es algo que valoran en otros centros, pero no de forma rutinaria en Argentina, que es la fracción de eyección del ventrículo derecho estimada por ecografía 3D. ¿Por qué surgen estos parámetros? Creo que si hablamos winning de ECMO, no podemos dejar de nombrar este trabajo, es el trabajo más importante, en la cual valoró, con solamente 51 pacientes pudo determinar algunos parámetros ecocardiográficos que pudo estar asociados con el winning exitoso. Los más importantes fue el IVT aórtico, como hablamos previamente, la fracción de eyección y la onda S del anillo mitral. La E' y la onda E mitral no fueron predictores, y los valores que utilizaron y que salieron de este trabajo es un IVT mayor a 10, una fracción de eyección mayor a 20-25 y una onda S mayor a 6, con un flujo mínimo, una mínima asistencia. Separaron básicamente los pacientes que pudieron de los que no pudieron ser destetados. Recuerden que este trabajo utilizó la definición dura de winning exitoso, que era no muerte y no asistencia por 30 días. Respecto al ventrículo derecho, poca vez se ha investigado, como saben siempre fue un ventrículo bastante olvidado en la cardiología, solamente se valoró la dilatación, hasta que hace 2 años Caraboche evaluó en 46 pacientes cuáles fueron destetados y evaluó los diferentes parámetros ecocardiográficos. Lo más importante es que los pacientes que fueron destetados tenían ventrículos derechos menos dilatados, con mejor fracción de eyección, mayor cambio en el área del ventrículo derecho, y el TAPSE, claramente, y el IT no difirieron entre los grupos. Es decir, cuando nosotros queremos evaluar si puede ser un winning exitoso en función del TAPSE, sepan que este parámetro, como parámetro útil, no va a poder diferenciar de un grupo u otro. Valorar el área bajo la curva, es decir, qué precisión tienen los diferentes parámetros para poder definir si el paciente va a tener un winning exitoso, y el que tuvo mayor área bajo la curva fue la ecografía 3D del ventrículo derecho, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene una valoración regional de la función ventricular derecha, y como vimos antes, el TAPSE no brindó ningún tipo de orientación pronóstica. Nosotros hicimos, teniendo en cuenta la poca información que hay en el proceso de Estete, y que al día de la fecha había pocos estudios, nuestro equipo de trabajo realizamos un metaanálisis con el objetivo de identificar una estrategia multiparamétrica que se asocie a un winning exitoso del ECMO veno arterial en adultos con shock cardiogénico paracardíaco. Este es el primer metaanálisis que se publica en la literatura, o en realidad está en revisión en vías de publicación. Hicimos una revisión sistemática de metaanálisis utilizando PubMed, Cochrane,
y una plataforma internacional de registro de ensayos clínicos. Incluimos los últimos 20 años, y nuestro punto final primario fueron todos los parámetros clínicos, hemodinámicos, ecocardiográficos de laboratorios que se asocian al win exitoso. Identificamos 11 estudios, finalmente, con 653 pacientes. El win exitoso fue el 45%, que era similar a lo que venimos viendo, con muy baja heterogeneidad, y la tasa de mortalidad hospitalaria del 46%. Para concluir, para ser un poco más concisa, podemos decir que los pacientes que tuvieron un winning exitoso estuvo asociado con mayor presión de pulso y mayor presión arterial media, y también presentaron menos fallas multiorgánicos, que esto se tradujo con menor valor de creatinina, menor valor de lactato, menor creatinquinasa. Y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho fue significativamente superior en el grupo que se le pudo extraer exitosamente el ECMO. Y después tenemos lo que hablamos inicialmente, la prueba de Winning, como hablamos nosotros. Hicimos a nuestro paciente una prueba de Winning guiada por eco. Estos se llaman ensayos de destete, y son completamente esenciales para evaluar cómo va a se comportar el ventrículo del paciente a los aumentos de la precarga. Se realizan al menos cada 24 horas, es parte de nuestra evaluación de rutina, y hay que tener en cuenta que se basan en recomendaciones de expertos y en pocos estudios, pero no están basados en ensayos clínicos, nunca se randomizaron a los pacientes a una estrategia o a la otra. ¿Por qué es necesario valorar? Porque las condiciones de carga, como ya hemos visto en los primeros módulos, modifican las condiciones de carga del ventrículo. Cuando el flujo del ECMO disminuye, la precarga del ventrículo izquierdo y la poscarga disminuye, aumenta la precarga del ventrículo derecho y permite valorar la función del ventrículo derecho, y además valoramos la ocurrencia de la interdependencia ventricular. La interdependencia ventricular es sumamente importante en este contexto, es decir, es la disfunción del ventrículo izquierdo explicada por la alteración del ventrículo derecho. ¿Y por qué es importante? Un estudio que, si bien tenía pocos pacientes, lo que demostró es que todos los pacientes que tenían interdependencia ventricular, que eran 16, ninguno pudo tener un retiro exitoso del ECMO. En cambio, de los 17 pacientes que no presentaban interdependencia, el 16 pudo ser retirado del ECMO. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos haciendo una prueba de Winning donde vemos interdependencia ventricular, tengamos en cuenta que vamos a ver que va a ser difícil retirarle el ECMO a este paciente. Y en esto tenemos forma de optimizarlo. Hay algunos medicamentos que han demostrado poder facilitar el destete, y uno de ellos es el levosimendan. Nosotros tenemos en cuenta que hay escasa evidencia en la literatura. Este año publicamos un metaanálisis que evaluó el efecto de la efectividad del levosimendan en el Winning en pacientes con shock cardiogénico, y lo que encontramos es que hay 5 trabajos que no son randomizados, son observacionales, con diferentes técnicas de apareamiento, con más o menos 550 pacientes, y lo que encontramos es que el levosimendan se asoció significativamente con una disminución, un aumento del winning exitoso y con una disminución significativa de la mortalidad, con un risk ratio de 0.62. Este es el algoritmo propuesto, que es el más frecuente utilizado y es el que nosotros también nos basamos, que se divide en varios pasos que la realidad es que ocurren siempre casi en forma simultánea y inmediata. El paso 1 es evaluar que la etiología sea compatible con una recuperación miocárdica, es decir, miocarditis, Takotsubo, un shock postcardiotomía, falla primaria del injerto, sepsis, un infarto agudo. Luego vemos si el paciente tiene una estabilidad hemodinámica que pueda enfrentar un winning, una extracción del ECMO. Es decir, que el paciente tenga pulsatilidad arterial y tenga una presión arterial media aceptable, más de 60, y con bajas dosis inotrópicos, como hablamos inicialmente, y que haya recuperado la gran mayoría de las alteraciones metabólicas y lactato negativo. Como hablamos inicialmente, un clearance de lactato es sumamente importante. Recuerden que esto también hace soporte pulmonar, por la cual la función pulmonar no tiene que estar severamente alterada. Y luego vamos a lo que es el full winning trial. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a bajar progresivamente porcentualmente el flujo del ECMO del 66 al 33% a un basal de 1 a 1,5 litros. Tengan en cuenta que este flujo tan bajo es más fácil que se formen coágulos y trombos en el circuito, con lo cual el paciente tiene que estar perfectamente anticoagulado para iniciar esta prueba. Si se cumplen todos estos pasos y se cumplen estos criterios ecocardiográficos que nosotros vimos, que son una fracción de eyección más aceptable entre 20 y 25, un IVT aórtico mayor a 12, una onda S mitral mayor a 6, y además una hemodinamia aceptable, como es un índice cardíaco mayor a 2.4, con una hemodinamia con presiones pulmonares bajas, se puede considerar retirar el ECMO.
Este es un algoritmo que es bastante similar, pero lo que me quiero concentrar es qué pasa si todo esto no funciona. Bueno, hay que continuar la optimización médica, qué se puede mejorar para que el paciente, qué se puede optimizar, infusión de levosimendan, modificar un cuadro sobreañadido, como puede ser sepsis, que es muy frecuente en estos pacientes. Lo importante es que reevaluar diariamente. Esto es un trabajo que se hace habitualmente cada 24 horas. Y en el caso que ya después de 5 o 15 días y vemos que el paciente tiene todos predictores negativos, tenemos que pensar en un soporte mecánico circulatorio más duradero, como puede ser en nuestro ambiente pasar a un Centrimag, que es lo que tenemos disponible actualmente, trasplante cardíaco, o en el caso de futilidad o mala evaluación, es el retiro del ECMO. Como conclusión, la decisión de retirar el ECMO vemos que no es fácil, requiere una evaluación multidisciplinaria, el winning exitoso depende de la reversibilidad de la causa, las comorbilidades, la gravedad del paciente y la gravedad de la disfunción orgánica al inicio y a las horas de inicio del ECMO, y como vimos en nuestros metaanálisis hay varios parámetros clínicos, hemodinámicos, ecocardiográficos y de laboratorios que se asocian a la extracción exitosa, y las pruebas de destete, junto con las evaluaciones hemodinámicas y ecocardiográficas, son indispensables para evaluar el comportamiento de los ventrículos y para determinar si se puede retirar el ECMO. Muchas gracias. Bueno, excelente charla. No sé si preguntas no he visto yo, por lo menos en el chat, referidas. Seguramente vamos a responderlas si hay alguna nueva que surge cuando terminemos la charla de Néstor, ¿sabes? Por lo menos no vi ninguna que esté publicada. Si llega a salir alguna, la vamos respondiendo por el chat, ¿correcto? Perfecto. Ahora vamos a escuchar winning veno-venoso a cargo del doctor Carrizo, que es el jefe de la terapia intensiva del Hospital Cuyen y es el coordinador del programa de ECMO en el mismo hospital. Así que, Néstor, comencemos con winning veno-venoso, ¿sí? ¿Te puede compartir, Sam? A ver. Dame un segundo. Perdón, mientras vas cargando la charla, vamos a responder una pregunta de Jennifer Barbosa. ¿Cuánto es el tiempo máximo que se debe dejar un ECMO veno-venoso y veno-arterial, el cual no hay una respuesta ni un tiempo determinado? Como decía la doctora Burgos, para los veno-arterial siempre hay alguna posibilidad intermedia o de puente con algún device para entenderlo, y para los veno-venosos hay casos descritos de hasta 6 meses de pacientes que tuvieron en winning veno-venoso que salieron de ECMO, con lo cual no hay un tiempo preciso para cada modalidad de winning. No sé si alguien quiere decir algo más, mientras Néstor va cargando todo. Creo que si bien hay tiempo establecido, creo que hay ciertos parámetros relativos. Ese 15 días es un tiempo en el cual uno ya tiene que estar pensando qué va a hacer con el paciente y cuál va a ser el paso después. Pero si el paciente a día 15 está evolucionando de forma favorable, con buenos parámetros en las pruebas de destete, no hay que explantarlo solamente por una cuestión cronológica numérica. De hecho, hemos tenido pacientes con ECMO venoarterial 21 días que fueron puentes a trasplantes con buena evolución, y recientemente se publicó una experiencia, un caso clínico que estuvo 6 meses, un ECMO veno-venoso en un paciente COVID que fue como puente a trasplante pulmonar. O sea, hay reportes en la literatura, como dijo el doctor, de meses. En el caso venoso arterial, la recomendación es que sea 2 semanas y siempre pensando hacia dónde vamos. Bueno, muy bien. Gracias, doctora. Profesor Carrizo. Listo, solucionado. Inconveniente técnico. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, bien. Ahora vamos a hablar de lo que es winning en el ECMO veno-venoso, que tiene diferencias sustanciales, obviamente, con el ECMO veno-arterial. Paso inicial, digamos, en el análisis de la posibilidad de un winning en el ECMO veno-venoso es diferenciar los conceptos. Una cosa es el winning, que es un proceso que lleva tiempo, que tiene una serie de pasos destinados para la vinculación, y otra cosa son aquellas situaciones en donde
uno hace una suspensión anticipada, en donde no hay tiempo para evaluar si el paciente tiene capacidad o no, sino que por riesgo-beneficio uno decide rápidamente sacar al paciente de ECMO, ya sea por coagulopatía, por hemorragia, sobre todo asociadas, digamos, al circuito de ECMO o por las condiciones previas del paciente, y también por futilidad. Eso no es una situación de winning de ECMO veno-venoso, son, como les dije, suspensiones anticipadas por alguno de estos dos motivos, complicaciones o futilidad. En realidad, el winning del ECMO veno-venoso es un procedimiento que tiene una serie de pasos, más allá de que es artesanal y que tiene que estar, obviamente, vigilado con gente de experiencia. Hay una serie de pasos que sí o sí hay que tenernos en la cabeza y que hay que hacerlo en el transcurso del tiempo. Primero, obviamente, determinar si el paciente tiene criterios clínicos y condiciones para reducir el soporte extracorpóreo. El segundo paso es modificaciones de la asistencia respiratoria mecánica durante este proceso de winning. El tercer paso es qué modo de reducción de soporte extracorpóreo voy a utilizar para ver si el paciente tolera esa disminución en el soporte de oxigenación. El cuarto paso es la suspensión completa del soporte de lo que se denomina trail-off, la decanulación, y una cosa no menor es la detección de complicaciones post-decanulación. Vamos a ir hablando uno a uno cada uno de estos pasos, con algunos ejemplos. Es importante recordar que post-membrana, el determinante más significativo de la reducción de la CO2 en ECMO veno-venoso está determinado por el nivel del flujo de gases frescos, del sweep de gas. Por lo tanto, cuando uno piensa en clearance de CO2 en un paciente en ECMO, está directamente relacionado a cuántos litros por minuto yo tengo el flujo de gases frescos. Pero la PO2 postmembrana está determinada principalmente por los litros por minuto que le doy al flujo del ECMO y obviamente por la fracción inspirada de oxígeno que le estoy entregando con el blender a mi aparato de ECMO. Estoy hablando en relación a los componentes que intervienen en la oxigenación por parte del ECMO. Como recordábamos cuando hablábamos de fisiología de ECMO veno-venoso, también es tremendamente trascendente cuánto desaturada entra la sangre antes de la membrana. Pero estos conceptos es importante tener en cuenta porque no es lo mismo capacidad de oxigenación que capacidad de clearance de CO2 durante el winning. Otra cosa importante para recordar, también hablado en el capítulo de lo que es fisiología, es el tema del porcentaje de shunt. Obviamente un paciente que entra en ECMO veno-venoso, un paciente que tiene un shunt seguramente por arriba del 70, 80 o 100%. Y estos pacientes, los que tienen shunt, tienen muy poca respuesta al aumento de la fracción inspirada por parte del respirador. Fíjense, pacientes que tienen un shunt del 70%, por más de que yo ponga una fracción inspirada del 100%, no voy a tener mejoría en la oxigenación. Y esto también está en relación al soporte en ECMO. Un paciente que tiene un shunt del 100%, voy a necesitar por lo menos 4 litros por minuto para lograr una mejoría algo significativa en la oxigenación sistémica. A medida que ese shunt pulmonar va disminuyendo, yo con menos litros por minuto puedo lograr niveles de oxigenación óptima. Tener en cuenta esta variable de fisiología son trascendentes para ir dándose cuenta si el paciente está entrando o está empezando a mejorar su pulmón, está disminuyendo su shunt. Entonces, vamos a ir viendo de uno en uno los pasos de este procedimiento, criterios o condiciones para reducir el soporte extracorpóreo. El ABC de esto, obviamente, es detectar una mejoría de la patología que motivó el soporte extracorpóreo, del proceso infeccioso de neumonía, del grado de lesión pulmonar asociada al trauma, como este paciente. Evidencia de mejoría de la patología que llevó al paciente al ECMO. Obviamente que tiene que existir estabilidad hemodinámica. Uno puede iniciar el winning por alguna dosis de noradrenalina, eso no lo contraindica, pero el paciente tiene que estar estable hemodinámicamente, idealmente ya sin bloqueantes musculares y si se puede con una pseudoanalgesia más liviana.
cuando uno busca cuáles son los criterios y condiciones, uno tiene que echar mano a variables de la mecánica ventilatoria, del intercambio de gases y también variables auxiliares. De la mecánica ventilatoria, lo que siempre hay que monitorizar día a día como parámetro de mejoría, es una mejoría de la confianza pulmonar. Esto es trascendente, sobre todo en aquellos pacientes que entraron a ECMO por distrés respiratorio severo. Hay algunas otras causas, como por ejemplo asma casi fatal o EPOS reagudizado severo, en donde no solamente voy a tener que buscar mejoría de la confianza, sino que tener que monitorizar una reducción de las resistencias inspiratorias. En cuanto a la mejoría de la oxigenación, yo eso lo voy a detectar en aquel paciente con ventilación ultraprotectiva, en donde no modifico los parámetros del ECMO. Si yo veo progresivamente una mejoría de la PO2 y una reducción del dióxido de carbono sin haber hecho ninguna modificación del soporte extracorpóreo, es un parámetro indirecto de la mejoría del intercambio de gases del pulmón nativo. También es importante en aquellos pacientes con canometría el aumento en los niveles de la CO2. Y hay un test que se llama test de Seeley o Oxygen Challenge Test, que es el test de oxigenación con aumento de la CO2 al 100%, que también es utilizado como variable para determinar si el paciente está empezando a mejorar el intercambio de gases, sobre todo el CO2. Variables auxiliares son obviamente la mejoría radiológica, radiográfica, con aumento del parénquima pulmonar areable, o que interviene en la hematosis, y por ecografía una reducción de las líneas B. El test de oxígeno, o test de Seeley, es aquella situación en donde yo al respirador le seteo un 100% de fracción inspirada y evalúo después de 15 minutos cuánto es la PO2 máxima que llega. Tiene como un nivel de corte con una PO2 mayor de 230 milímetros de mercurio. Es determinado por algunos autores como un predictor de que el paciente empezó a mejorar su intercambio gaseoso. Fíjense en este digamos, programa teórico de días de soporte en ECMO hasta el día 7, que es de canulado, como este paciente, en donde hay una progresiva mejoría de la confianza pulmonar, desde el día 1 hasta el día 7, van haciendo progresivas pruebas de la fracción inspirada de oxígeno al 100%, esta línea amarilla, y fíjense, al inicio el paciente tiene un shunt severo. Por más de que yo al respirador le coloque una FiO2 del 100%, no voy a tener mejoría en la PO2 ni en la saturación del paciente. A medida que el paciente va mejorando y yo voy haciendo esa prueba diaria de aumento de la fracción inspirada del respirador, voy a detectar que en alguno de esos días, con mejoría progresiva, su PO2 va a ser superior a 230 y algunos autores la consideran como un valor predictivo positivo para intentar el winning del paciente. Esta variable fue analizada en este trabajo publicado en Perfusion y se vio que tiene poca especificidad. Estos autores determinaron que las variables que más pueden ayudar como predictores del winning es la combinación del test de oxigenación, del test de prueba de oxigenación, combinada con otras variables que me permitan evaluar cuánto de clearance de dióxido de carbono está logrando mi pulmón, sobre todo el pulmón nativo, obviamente. Y esto se puede determinar principalmente evaluando el espacio muerto del pulmón y también determinando cuál es el volumen minuto ventilatorio total. La evaluación de estas tres variables tiene mayor poder predictivo para el éxito en el winning del ECMO venovenoso. Un segundo paso, que esto sí hay muchas diferencias según los centros, es qué modificaciones de la asistencia respiratoria mecánica debo hacer durante el procedimiento de winning. Fíjense, ¿qué es lo habitual en un paciente que es sometido a ECMO y que con el correr de los días va mejorando? La curva rosa hace referencia al porcentaje de shunt. Un shunt muy elevado al comienzo y va mejorando ese shunt. Con el correr de los días, el paciente en esta línea verde va mejorando la confianza pulmonar. Los primeros días lo tengo el paciente en ventilación ultraprotectiva. Fíjense, volumen estidal bien bajo, 200, 180. Frecuencia respiratoria bien baja. Todo esto para reducir no solamente el driver pressure, sino también el
el power, digamos, del pulmón y disminuir, obviamente, lo que se denomina injuria pulmonar asociada a ventilación mecánica, que como ustedes saben es el principal determinante de disfunción de órgano y de mortalidad. Pero a medida de que la compliance pulmonar va mejorando, lo que yo debo hacer es aumentar progresivamente el volumen corriente y a ir monitorizando justamente la compliance y el delta P y el driving pressure. A medida que la compliance pulmonar va mejorando, lo indicado es no mantener al paciente en ultraprotectivo, sino diariamente tratar de ir elevando progresivamente el volumen corriente, siempre y cuando mi delta P sea menor de 14 y como les decía, con una mejoría de la compliance pulmonar. ¿Qué hacemos nosotros en el Hospital Cuyen? Nosotros en esta etapa diferenciamos los pacientes, ¿tá? Pacientes con bajo riesgo de hemorragia, pacientes con alto riesgo de hemorragia y pacientes con fístula broncopleural de alto débito, ¿tá? No es lo mismo la estrategia de seteo o asistencia respiratoria mecánica en cada uno de los casos. Cuando el paciente tiene bajo riesgo de hemorragia y veo que va mejorando la compliance pulmonar, lo que voy haciendo es reducir obviamente la pseudoanalgesia y permitir que el paciente tenga respiraciones espontáneas y yo pueda ir avanzando en el weaning del ECMO con el paciente en ventilación espontánea, viendo obviamente la frecuencia respiratoria, viendo variables del drive respiratorio como la P01, ver si el paciente genera desasosiego o algún otro tipo de complicación hemodinámica. Pero si el paciente tiene alto riesgo de hemorragia, aquí, como dice, la prolongación del ECMO tiene más riesgo que la misma patología de mantenerlo al paciente en ventilación protectiva. Si el paciente tiene alto riesgo de hemorragia, yo voy a buscar el weaning del paciente con ventilación protectiva, o sea, un BT de 6 mililitros kilo, un PIP de 12 o 14. No voy a intentar en estos pacientes avanzar mucho en ventilación espontánea porque lo ideal en estos casos es retirar lo antes posible el ECMO. ¿Ah? Diferente es la situación en aquellos pacientes con fístula broncopleural de alto débito. Si yo quiero iniciar el weaning porque veo algo de mejoría de la PO2 del paciente, pero la fístula es masiva, yo voy a tener primero solucionar quirúrgicamente esa fístula para posteriormente ver de intentar el weaning. La mayoría de estos pacientes hay que hacer una traqueostomía precoz. Estos pacientes con fístula de alto débito, la traqueostomía precoz es determinante para el weaning del paciente. Y en algunos casos extremos termino weaneando de la ventilación mecánica antes de que el ECMO, en caso de que la hipercapnia sea sostenida. ¿Ah? En esta publicación en Critical Care de Gattinoni y colaboradores, determinó que en aquellos pacientes que tienen ventilación espontánea, en donde no solamente yo voy a valorar una mejoría de la PO2 del paciente, sino en el clearance de CO2, hay que tratar de llevar al paciente a una fracción inspirada menor del 40%, tratar de que tenga un PIB menor de 10, ¿tá? Y debo evaluar en estos pacientes, en lo posible, las diferentes variables respiratorias, sobre todo que tengan una frecuencia respiratoria menor de 30 por minuto. Si tengo la posibilidad de monitorizar una presión esofágica que es correlativa con la presión transpulmonar, un P-swing menor de 15 centímetros de agua es una variable que me orienta a que el paciente no tiene tanto trabajo respiratorio y yo puedo progresar con el weaning del paciente. Hay algunas situaciones, y vamos a presentar un par de casos, en donde uno puede tener iniciar un proceso de weaning en un paciente con alto riesgo de hemorragia, o sea, no llevar al paciente a ventilación espontánea. Por ejemplo, este caso que tuvimos hace unos años, de un hombre de 22 años que ingresó por una herida de arma de fuego, por un FAL, un arma de guerra, que generó una lesión severa a nivel del pulmón derecho. Fíjense, una lesión cavitada, una lesión extrema de lo que es parénquima pulmonar y de la pared torácica, con una escápula volada. ¿Ah? Este paciente requirió obviamente ir a cirugía y que requirió obviamente una resección pulmonar denominada tractotomía, que es un tipo de resección de parénquima pulmonar extensa, ¿cierto? Cuando volvió de cirugía, el paciente evolucionó con algo de shock, requirió monitoreo, reanimación con fluidos y obviamente
hizo rápidamente el distrés respiratorio y requirió a las horas de haber ingresado al servicio, más allá de intentar algo de ventilación protectiva, que no se pudo hacer porque todavía una fístula broncopleural de alto débito, o sea, no pudimos utilizar alto PIB. Utilizamos el óxido nítrico, a pesar de eso el paciente persistió con hipoxemia refractaria y decidimos colocarlo en ECMO veno-venoso. El paciente, como ven, al quinto día de la evolución presentó una hemorragia significativa en el lecho cruento de la pérdida de sustancia que tenía a nivel torácico. Eso motivó una corrección quirúrgica, obviamente, de este sangrado. Por suerte el paciente venía mejorando en lo que es la compliance pulmonar y obviamente no esperamos en este paciente tenga ventilación espontánea. Si el paciente tenía criterios de PO2 y de CO2 adecuados para el Winnie, llevamos con ventilación protectiva a la decanulación al sexto día. Otro ejemplo es un paciente que ingresa por el mismo motivo, una herida de arma de fuego. Pero esto es un ejemplo de un paciente con riesgo o probable fallo de Winnie por hipercapnia de fístula broncopleural persistente. Fíjense, otro herida de arma de fuego, 20 años de edad, ingresó al shock room, una herida de arma de fuego que ingresa por el hemitórax derecho, el proyectil queda alojado, ahí en imagen en la tomografía se veía a nivel del ilio, del lado contralateral. Se le colocan tubos de tórax, pasa a la unidad de terapia intensiva. En la reanimación inicial, en el intento de mejorar su oxigenación, le hacemos una endoscopía bronquial por la fístula de alto débito y lo que se ve es una lesión del bronquio fuente derecho significativa que ocupaba más del 70% de la circunferencia. Esto ya es indicación de cirugía para neumonectomía. Esto no se puede hacer otro tipo de cirugía de control de daño que la neumonectomía. Cuando le hacemos la endoscopía en la terapia intensiva, encontramos que el proyectil estaba obstruyendo parcialmente el bronquio fuente izquierdo y fue retirado por vía endoscópica. Este paciente estuvo muchos días en ECMO veno-venoso, hizo múltiples complicaciones. Tuvimos que obviamente realizar una traqueostomía. Esa traqueostomía fue con una cánula larga selectiva al bronquio izquierdo y eso nos permitió con ventilación selectiva ir mejorando las variables ventilatorias, poder agregarle PIP a ese pulmón izquierdo que estaba menos, que de a poco iba mejorando, y obviamente este paciente tuvo 14 días de soporte de ECMO. O sea, los pacientes que tienen fístula broncopleural y hipercapnia persistente, o con riesgo alto de hipercapnia, son los pacientes que seguramente voy a demorar más tiempo en winearlo del ECMO veno-venoso. Cuando el principal determinante o la indicación del ECMO es hipoxemia, en esos pacientes uno con el correr de los días y con mejoría progresiva de la compliance, la definición de la salida del ECMO es más fácil. Pero existe, como le dije, algunas situaciones especiales en donde primero voy a tener que winearlo al paciente de la asistencia respiratoria mecánica. ¿Cuáles pueden ser esas estrategias? Por ejemplo, en el ECMO veno-venoso puede ir a trasplante pulmonar. Estas imágenes no son nuestras, son tomadas. Fíjense, en estos casos muchas veces colocado en ECMO veno-venoso, un paciente que está acostumbrado a vivir en situación de hipoxia, rápidamente mejora su estado general, sobre todo con las cánulas doble lumen Avalon, permiten la movilidad del paciente, la rehabilitación, la ganancia de masa muscular y de peso para ponerlo en mejores condiciones para el trasplante. Como les dije, la fístula broncopleural de alto débito puede ser otra situación, o el ECOR, o el soporte de ECMO, en este paciente, por ejemplo, EPOC. Uno puede rápidamente, al lavar la CO2, tener una mejoría del drive respiratorio del paciente y sacarlo de la ventilación mecánica antes del ECMO. Son situaciones especiales. El tercer punto es cómo hago la reducción del soporte extracorpóreo. Existen también diferentes estrategias. ¿Qué es lo que dice la ELSO? Que un paciente puede estar en condiciones de hacer el winning de la decanulación si el soporte extracorpóreo, si requiere menos del 30% del soporte extracorpóreo en cuanto a oxigenación. Por eso, uno puede intervenir con dos estrategias. Una de ellas es mantener la FiO2 de membrana al 100% y el sweep de gas a los valores que tenía previamente el paciente,
y bajar un 30% los litros por minuto del soporte del paciente. Por ejemplo, un paciente que requería 4 litros, 5 litros de soporte extracorpóreo, bajar a 1.5, 1.4 litros por minuto. Y ver si el paciente mantiene variables de oxigenación, de saturación, de PCO2 adecuadas. Esa es una forma. Los riesgos en esta estrategia son obviamente la coagulación del circuito, por lo que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Actualmente, lo más recomendado, y que es lo que hacen la mayoría de los centros, es reducir la PO2 de la membrana y el swing de gas sin reducir los litros por minuto de la bomba. Recuerden que en ECMO veno-venoso, lo que se extrae en cuanto al drenaje venoso es lo mismo que se administra al paciente a nivel habitualmente de la vena yugular. O sea, el efecto hemodinámico es nulo. El efecto beneficioso del ECMO veno-venoso desde el punto de vista hemodinámico está relacionado a la mejoría de la oxigenación y la disminución de la hipertensión pulmonar o de la vasoconstricción pulmonar que genera la hipoxia. Por eso, esta estrategia de reducción primero de la PO2 de la membrana y del swing de gas sin reducir los litros por minuto es la más utilizada actualmente. En este editorial, presentado por Francesco Vázquez, también del grupo de Gattinoni y demás, estableció en base a todo lo que habíamos hablado 3 pasos básicos o fáciles. Hacer un pretest de criterio, resolución de la enfermedad, respiración espontánea, estabilidad hemodinámica, test o challenge con oxígeno con una PO2 superior a los 230 milímetros de mercurio. En esta situación voy a pasar al siguiente paso. Voy a hacer primero, mantengo el swing de gas a los valores previos. Y lo que hago es una reducción cada 5 minutos de la fracción inspirada de la membrana. 100%, 60%, 30%, 21%. Hago un compás de espera y valoro toda una serie de variables. Saturación arterial, frecuencia respiratoria, P01, CO2. Si el paciente se mantiene con una saturación superior a 88%, una frecuencia respiratoria menor de 35 por minuto, una P01 menor de 10 centímetros de agua, paso al siguiente paso, que ir haciendo una reducción progresiva del flujo de gases frescos. Si con esto el paciente mantiene todas estas variables con criterio de Winning, paso al siguiente paso que se denomina trade-off. ¿Qué es el trade-off? Es la suspensión completa del soporte de ECMO en cuanto a oxigenación y lavado del dióxido de carbono. Esto lo hago. Mantengo un flujo de bomba por arriba de los 2 litros por minuto. Swing de gas a 0, FIO2 de membrana al 21%. Debo clampear esa fuente de oxígeno a la membrana, porque por más de que yo baje el flujo de gases frescos, los flumíter pueden estar despachando algo de flujo y eso puede generar un lavado de CO2 y viciarme la prueba de Winning del paciente. Por eso hay que clampear esa manguera, habitualmente transparente, que lleva el oxígeno, que lleva el flujo de gases o la mezcla de gases a la membrana. El paciente tiene que estar con una estrategia ventilatoria al menos protectiva, más de 6 mililitros kilo, frecuencia respiratoria, lo que necesite según la CO2 del paciente, un PIC de 12 o menor, una fracción inspirada menor del 60%. ¿Qué voy a monitorizar en esas horas? Que el paciente monitorizo la PO2, la saturación, la frecuencia respiratoria, signos de trabajo respiratorio, signos de drive respiratorio como la P01, la hemodinamia y el ecocardiograma. ¿Cuáles son los criterios? Si el paciente con todas estas maniobras mantiene una presión plató menor de 30, una P01 menor de 10, mantengo una PO2 igual o superior a 60, con una PCO2 igual o menor a 50, una saturación mayor a 88, y el paciente no me genera en ese lapso de evaluación, que pueden ser 1, 2, 3 o 4 horas, pero siempre más de 1 hora, y no tengo signos tanto de edema de pulmón como de cor pulmonar, el paciente está en condiciones para decanular. El quinto paso, la decanulación. En la decanulación hay que tener en cuenta una serie de cosas. Primero, la suspensión de la heparina. Hay algunos centros que no suspenden la heparina. Lo recomendado es una suspensión de al menos 1 o 2 horas en infusión de heparina. Posición del paciente y maniobra de Valsalva.
Esto es fundamental para evitar la embolia aérea. Esta embolia aérea, sobre todo, se va a desencadenar si el paciente está hipovolémico o en aquellas situaciones con cánulas venosas que tienen diferentes orificios, las multi-stage. Por eso, el paciente tiene que estar en posición plana o Trendelenburg invertido y hacer una maniobra de Valsalva, que la puedo realizar con el paciente ventilado, retirando la cánula durante la inspiración. Durante la inspiración existe presión positiva y que se genera compresión de las estructuras vasculares mediastínicas y eso también evita obviamente la embolia aérea. Generar una hemostasia, que voy a determinar si la voy a hacer por compresión o quirúrgica, y eso está determinado principalmente por cuál fue la técnica con la cual yo canulé al paciente. Si fue con técnica de Seldinger pura, se puede simplemente por una compresión de 20 minutos en el sitio de la decanulación logro la hemostasia, y si el paciente requirió un abordaje quirúrgico con flebotomía, muchas veces tiene que ser quirúrgica la hemostasia. Y ir detectando la aparición o no de complicaciones inmediatas, principalmente sangrado o la formación de un hematoma inmediato. El último paso en lo que es el weaning es la detección de complicaciones post-decanulación. Hay que estar muy atento a eso. Las más frecuentes son el sangrado, la formación de hematomas superficiales o profundos. Tener en cuenta esto, sobre todo en aquellos pacientes que empiezan con shock sin una causa que lo explique post-decanulación. Puede que al remover la cánula, alguna lesión de la vena puede generar hematomas retroperitoneales y complicar la evolución inmediata del paciente después de la decanulación. Como habíamos hablado en la clase previa, la incidencia de trombosis venosa profunda post-decanulación es alta. Por eso lo indicado es, luego de 12 horas de decanular, realizar un ecodoppler de aquellos vasos en donde estuvo canulado o también de las cavidades, porque muchas veces ven coágulos en tránsito, y evaluar si existe o no signos de TEP. Y hay una complicación que también hay que tenerla muy en cuenta y hay que estar muy atento en el monitoreo hemodinámico de la temperatura del paciente, que es la respuesta inflamatoria o la aparición de shock séptico post-decanulación. Nosotros, en nuestra serie de más de 50 pacientes, tuvimos 4 eventos de muerte post-decanulación a las pocas horas de decanular, con eventos de fiebre y shock refractario. En 3 de esos 4 pacientes detectamos hemocultivos positivos. Y esto también está en relación con este trabajo publicado en Herald Lung, en donde esto fue un estudio unicéntrico de un hospital universitario de Filadelfia, que evaluaron después de decanular pacientes, 122 pacientes en ECMO, de los cuales 62 llegaron con vida hasta la decanulación, y ellos evaluaron la incidencia de la presentación de respuesta inflamatoria o de sepsis post-decanulación. Fíjense, de los 62 pacientes que llegaron vivos, el 60% desarrolló respuesta inflamatoria sistémica, definida en este trabajo como la presencia de fiebre, elevación de los glóbulos blancos y aumento de la necesidad de droga vasoactiva de noradrenalina con el correr de las horas después de la decanulación. Fíjense, hubo un grupo en donde se detectaron por los cultivos aislamientos bacteriológicos y otro grupo definido como True SIRS, o sea, solamente SIRS, donde tenían cultivos negativos. El grupo en donde no se detectó gérmenes, bacterias obviamente, o hongos en los cultivos tuvo una sobrevida del 100%, pero el grupo en donde se detectaron cultivos positivos tuvo una sobrevida mucho menor. Por lo tanto, lo que recomiendan los autores es que post-decanulación tener un control estricto de la temperatura, de la hemodinamia del paciente del laboratorio. Y si comienza con signos de SIRS, no esperar, sino realizar cultivos e iniciar en forma inmediata con antibióticos de alto espectro. Bueno, de todo esto, en resumen, el ECMO, el weaning del ECMO veno-venoso, como dijimos, es muy artesanal, pero sí tenemos que tener en cuenta y tratar de respetar y tener en mente cada uno de los pasos. Si existen criterios de condiciones, qué estrategia de modificación de asistencia respiratoria voy a tener según mi paciente, si es un paciente con alto riesgo de hemorragia o no tiene riesgo de hemorragia, o si tiene una fístula broncopleural de alto débito. ¿Qué método de soporte, de reducción del soporte extracorpóreo voy a utilizar? Sabiendo que lo recomendado ahora es mantener los litros por minuto e ir reduciendo lentamente
la FiO2 de la membrana y el sweep de gas. Después, qué monitoreo tengo que tener durante el trade-off, la técnica de decanulación del paciente y la detección de complicaciones post-decanulación. Muchas gracias. Bueno, Néstor, excelente charla. Bueno, no sé si hay algunas preguntas. Vi una pregunta para cualquiera de los dos, de Aldana Sánchez. Dice, en caso de haber pasado bastante tiempo sin mejoras, ¿qué factores son aquellos que permiten decidir entre un tratamiento fútil o puente al trasplante? Debe ser puente al trasplante para veno arterial, ¿no es cierto? O puede ser para veno venoso, pero bueno, ¿quién quiere tomar la pregunta? Si me permitís, me gustaría contestarla. Bueno. Es por supuesto una pregunta difícil, porque definir la futilidad de un tratamiento, bueno, siempre es una situación compleja, pero uno avanzaría a una asistencia de plazo intermedio en un paciente en el cual no se logró la recuperación del corazón, ya sea si fue puesto como puente a la recuperación o si fue puesto como puente al trasplante, no llegó el órgano, pero el paciente, el estado general del paciente es bueno. O sea, el paciente que mejora su falla multiorgánica, que no está cursando ninguna complicación que lo haya llevado a una falla multiorgánica, por ejemplo, una sepsis post-implante, donde el problema es exclusivamente el corazón, ese sería el paciente candidato a avanzar con otra asistencia. Ahora, si el paciente durante la asistencia en ECMO desarrolló una complicación neurológica o una complicación de sepsis con más falla multiorgánica, bueno, creo que ahí es el momento de considerarlo fútil. Igual, por supuesto, siempre es una decisión consensuada con todo el equipo que está evaluando el paciente. Pero sería el paciente donde lo que sigue fallando es el corazón, pero tenemos el resto del paciente como para seguir avanzando. Bueno, gracias Mirta, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Leo. Creo que no hay más preguntas. Hubo varios comentarios respecto a los eventos neurológicos, que ahí estuvo respondiendo Lucre por escrito. Creo que es una realidad. Cuando uno ve el ECMO veno arterial, lo que se desteta no es la persona que se va de alta siempre, digamos. En un ECMO veno arterial de adultos, la ELSO habla de un 59% de sobrevida en ECMO, pero sobrevida al alta es del 44%, entonces realmente esa diferencia existe, en el veno venoso también, si bien hay diferencias. Y creo que el winning, para destacar así bien a grandes rasgos, viendo solo lo grande, uno en el ECMO veno arterial no toca demasiado la FiO, no toca demasiado el flumíter y baja los flujos y las revoluciones, y en el veno venoso al revés, es como que empezamos a bajar el flumíter, bajar la FiO, y no tocamos el flujo, porque uno por un lado necesita asistencia circulatoria y el otro asistencia principalmente respiratoria. Creo que esa es la gran diferencia inicial. Después, obviamente, cada paciente es un mundo, es bien artesanal y hay miles de predictores para uno como para el otro, que creo que eso es clave. Y como siempre digo, si hay 1000 tratamientos es porque ninguno es 100% eficaz. Si hay 1000 pruebas diagnósticas, seguramente es porque ninguna por sí sola es 100% efectiva y sensible como para hacer diagnóstico. Creo que el diagnóstico es retrospectivo. Si una persona anda bien del winning, es cuando lo sacaste, pasaron 48 horas y sigue sin la máquina. Me parece que es bien retrospectivo y vuelvo a insistir, creo que es bien artesanal. Pero bueno, no. Es un comentario personal, simplemente porque no veo preguntas. Pero no sé, Mirta o Néstor, felicitaciones siempre en esa terapia. Es una terapia de guerreros, siempre tenés un paciente muy complicado y salen adelante, así que felicitaciones, Néstor. Sí, a mí me parece, sí, una terapia obviamente quirúrgica y de trauma, ¿no? Principalmente, más allá de que tenemos otras patologías también, muchos cuadros infecciosos paradigmáticos también. Pero más allá de eso, en relación al ECMO veno-venoso, me parece importante categorizar al paciente.
Si el paciente no es un paciente que ingresa a ECMO porque tiene distrés respiratorio por H1N1 o por COVID o por alguna bacteria y no tiene riesgo de hemorragia, son esos pacientes donde yo tengo tiempo, respiro, intento avanzar en la dinámica ventilatoria a medida que va mejorando la confianza. Diferente en los pacientes que tengo alto riesgo de hemorragia o que me empezaron a hacer complicaciones como plaquetopenia y demás, plaquetopenia y el paciente tiene alto riesgo de sangrado. Bueno, en ese no espero, trato de avanzar rápidamente a ganar pulmón y si con una ventilación aceptable, manteniendo ciertos parámetros de seguridad, como la presión plató menor de 25, un delta P menor de 14, tengo que tratar de sacarlo rápidamente de la asistencia extracorpórea porque con el correr los días voy a tener más riesgo, como nos pasó, digamos, con la hemorragia de vía aérea del último paciente que tuvimos. Realmente nos complicó muchísimo y nosotros teníamos planificado a las 24 horas de la traqueotomía, 48 horas de la traqueotomía, sacarlo del ECMO y después de esta complicación tuvo una semana más en ECMO. Es terrible, estos pacientes, una complicación de este tipo. Por eso la categorización me parece algo desde el punto de vista artesanal para tener en cuenta. Bien, me parece, Leo, que no sé si hay alguna pregunta más. Por supuesto que en lo que es winning de veno-venoso no abordamos el tema COVID, porque creo que hay pacientes en ECMO, sin ECMO, y pacientes con COVID en ECMO, que son un tema totalmente diferente del winning, y que ninguno de los parámetros y muchas de las cosas que nosotros conocemos habitualmente son aplicables 100%. Son grandes desafíos, pero bueno, me parece que se contestaron todas las preguntas. No sé si le parece agregar algo más. No, creo que estamos. A ver, me parece que hay una más. A ver, para... en preguntas. Ya que el doctor Carrillo mencionó pacientes en ECMO, veno-venoso por COVID, ¿qué tan viable es el trasplante en estos pacientes? La pregunta para extenderse en media hora más. Es una pregunta para... No sé si querés, Néstor, en un minuto. No, básicamente hay pocas publicaciones acá en Sudamérica. El centro que tiene más experiencia, Clínica Las Condes, en Chile, donde ha reportado casos de trasplante pulmonar, pacientes que con soporte extracorpóreo prolongado, que evolucionaban a un proceso fibroproliferativo severo, que eran pacientes obviamente jóvenes y que tenían alguna posibilidad de trasplante. Es algo que está desarrollado sobre todo en aquellos grandes centros que tienen alta casuística, alta experiencia de trasplante de pulmón, solamente considerado en esos casos. La realidad es que los pacientes, lo que se está viendo en los pacientes en ECMO con soporte extracorpóreo prolongado, que la incidencia de procesos infecciosos es extremadamente alto y los cuadros infecciosos no controlados son los que llevan al fallecimiento de estos pacientes, con disfunción de múltiples órganos. Dentro de ellas, el fallo renal, que es mayor del 25%, 25-30% de requerimiento de soporte dialítico también. Pero bueno, sí está descrito, es viable, obviamente planteable en casos especiales, pacientes jóvenes, centros con alta experiencia. Eso para comentar. Bien. ¿Algo más? Perfecto. No, creo que nada más. Bueno, nos estamos viendo próximo lunes. Sí, el último, ¿no? El último módulo. El último módulo que vamos a hacer una revisación de casos y vamos a discutir todo lo aplicado, lo aprendido por lo menos en el curso, con gran participación, y volcaremos la experiencia de los 3 centros con diferentes patologías, ¿no es cierto? Ustedes previamente veno arterial, veno-venoso, trauma y otros pacientes más, y nosotros podremos presentar a algunos pacientes con COVID y ECMO, que es otra rara avis que estamos viendo estos últimos Y el tema de ECMO móvil, ¿no? El ECMO móvil que quedó pendiente de Néstor. No, vamos a hacer ECMO móvil terrestre con Néstor, y vamos nosotros a hablar algo de ECMO móvil traslado aéreo, en todo lo que es el paciente con COVID. Así que podemos hacer capaz que más de una horita, Leo, si les parece,
Che, es un feriado extra largo acá en Argentina, porque son 4 días de feriado, vamos a estar igual. Terminamos a lo grande, en el medio del feriado largo. Después de 4 días, da para el 24. Muy bueno, así que nos estamos viendo el lunes. La verdad que estamos muy contentos con el curso, muy, muy contentos. Mucha gente, de Bueno, vuelta. hasta el lunes. Totalmente. Hasta el lunes, Chao, nos gracias. esperamos.